O sea, a lo que quiero llegar es que pues casi todas las personas de Europa recibieron un poquito de radiación. Además de que durante muchísimo tiempo las personas y los países tuvieron que restringir pues la importación de comida y también a la hora del suelo, debido a que mucho del suelo se había contaminado y las vacas pues habían comido de ahí, entre otros animales de granja que también habían consumido comida de la cual se había alcanzado a contaminar debido pues a la nube de radiación. Y no solo eso, también los campos se habían contaminado. Entonces se tenía que ver qué estaba lleno de radiación y qué era consumible y qué no. Además de que las cosas que ya habían transportado del país pues se tuvieron que prohibir pues para que no se expandiera la radiación. El único país que en realidad tuvo problema con esto fue Francia, ya que tenían un pensamiento bastante tonto de que a su país no había llegado la nube radioactiva. Y en realidad no había forma de saberlo en realidad si sí había llegado o no, pero se quería pues se quería prevenir pues que se contagiara más gente con radiación, debido a que la radiación pues puede provocar enfermedades muy horribles como el cáncer o la tiroides. Los franceses estuvieron jode y jode de que a ellos no había llegado. Decían, no, es que la nube radioactiva se había detenido en nuestras fronteras, exactamente en nuestras fronteras. Ese fue el pensamiento francés. Entonces, pues ahí tuvieron que entrar varias organizaciones pues para detener al gobierno francés y que les dijeran, ¿saben qué? O le bajan o esto vale madres. Porque sí, estaban muy metidos en su idea de que a ellos no les iba a afectar la nube radioactiva que había salido de Chernobyl. Lo cual se me hace bastante tonto. ¿Cómo se les ocurre? O sea, de por sí las armas que son gases son algo bastante incontrolable. Y pues creo que incluso están prohibidas en la guerra las armas a base de gas, debido al poco control que se tiene sobre ellas, debido a que las condiciones climáticas son las que de verdad hacen qué tanto se expanden o qué tan funcionales son, pero pues ya son temas diferentes. De hecho, los efectos inmediatos fueron que alrededor del 30% de las 190 toneladas métricas de uranio de Chernobyl estaban ahora en la atmósfera. Y no solo eso, alrededor de 30 kilómetros a la redonda de donde estaba la central nuclear y pues todos sus alrededores pues se volvieron prácticamente inhabitables. Se evacuaron alrededor de 130,000 personas más o menos. Y pues de todo el trabajo que se armó fueron alrededor de 335,000 personas, las cuales se tuvieron que desalojar de sus hogares y llevarlas a otro lugar debido pues al accidente de Chernobyl. Los efectos inmediatos pues ya se los dije, en realidad esa zona se volvió inhabitable, nadie podía vivir ahí. Y la verdad es que ni siquiera en alrededor, por lo que se dicen los expertos, se podrá vivir ahí en alrededor de 20,000 años. Esa tierra es inhabitable para las personas en alrededor de 20,000 años. Imagínense el daño que hizo la explosión. Imagínense el daño que hizo la central nuclear al no tener las regulaciones que se deberían de tener. Nos costó 20,000 años de una buena parte del suelo, de una buena parte del planeta. Porque una pérdida del territorio es terrible. Y no solo eso, la flora y fauna pues también lo sufrió. Sin embargo, pues en esa zona todavía hay cierto tipo de animales como zorros, tanukis, y también la flora y la fauna, pues ya saben que nada le gana a la flora y la fauna, y pues ya empezaron a poblar todos esos lugares que pues en el cual ya no está el humano, y pues ya otra vez empezaron a meterse entre los edificios, los autos, etcétera. O sea, se está repoblando. Pero sin embargo nosotros no podemos vivir ahí. En su mayoría no podemos vivir en ciertas partes pues cercanas a la central nuclear. También los animales pues usualmente mueren jóvenes. Los animales que viven ahí usualmente pues tienden a vivir muy poco. Son pocos los años que viven, pero aún así pues sí, pues viven ahí bastantes animales, se sigue desarrollando la fauna. Y también hay personas que decidieron regresar posteriormente. Alrededor de 400 personas viven ahí. Pero pues eso ya es bastante a su propio riesgo, y el gobierno no se hace responsable de lo que pueda pasar si se regresan a vivir ahí, o porque viven ahí pues si hay alguna enfermedad o lo que sea. Ya no es problema del gobierno. Ellos decidieron volver porque querían volver a sus casas. Pero pues aún así es bastante incomprensible porque querer volver a una zona de alto riesgo. Pero bueno, los humanos somos bastante incomprensibles e irrazonables la mayoría del tiempo. De hecho, ahora que hablamos de las personas que están en riesgo de contraer enfermedades o que les pase algo
malo por vivir cerca de ahí. De hecho, debido a la expansión de la nube radioactiva de la que ya les hablé, pues hay cierta controversia respecto a pues el número de personas que en realidad se vieron afectadas debido al accidente de Chernobyl. Pues ¿por qué? Bueno, debido a las bajas tasas de radiación que sufrieron la gran mayoría de las personas, pues en realidad no se sabe con exactitud cuántas personas desarrollaron cáncer, porque sí, la radiación lo que ocasiona es que te dé cáncer. O tiroides o todo ese tipo de enfermedades degenerativas es lo que provoca exponerte a la radiación. Y la verdad es que es bastante curioso, debido a que se dice que solamente alrededor de... déjenme ver el dato bien. Se dice que alrededor solamente de 3,000 personas fueron las que se vieron afectadas por la radiación en un primer momento. O sea, personas ya grandes. Y también las personas que trabajaron posteriormente, como los bomberos, como los liquidadores, que ya hablaremos de ellos. Pero, o sea, no fueron tantas las personas que se vieron afectadas en un primer momento. Eso es a lo que quiero llegar. En un primer momento es lo que se dijo. O sea, en realidad se dice que fueron alrededor de 3,000 a 5,000 niños los que desarrollaron cáncer de tiroides, cáncer de todo tipo. ¿Por qué? Pues debido a la radiación que se había visto afectada. De hecho, había muchísimas mamás primerizas que tenían muchísimo miedo de que sus niños nacieran con algún tipo de malformación o que directamente ya nacieran con cáncer o alguna enfermedad degenerativa. Ese era el miedo de muchísimas mamás primerizas que habían vivido cerca del área de la explosión y que vivieron alrededor de 36 horas más, pues siendo afectadas por la radiación. Entonces, eso fue lo que ocurrió. De primera mano fueron alrededor de 3,000 personas las que se vieron afectadas debido a esto. Pero, sin embargo, se dice que no es realmente posible saber cuántas personas eran las que fueron afectadas con posterioridad. O sea, ya como un efecto colateral. Ya como un efecto de que no se pudo controlar de primera mano la explosión y la expansión de la radiación. ¿Por qué? Porque vamos a ponerlo de esta manera. Deme un momentito. Es imposible atribuir muertes concretas al accidente, ya que las muertes adicionales serían demasiado pequeñas o muy pocas para ser estadísticamente detectables. Por ejemplo, si una de cada 5,000 personas muriese debido al accidente en una población de 400 millones, habría alrededor de 80,000 víctimas mortales debidas al accidente estadísticamente indetectables. O sea, no es tan fácil detectar cuáles fueron las personas que en realidad desarrollaron enfermedades o murieron debido al accidente de Chernobyl. Por lo que los únicos datos de víctimas que sí se dicen y que se aseguran como tal son las 28 muertes que fueron causadas por la explosión y los otros 100 heridos. Esas fueron las víctimas más seguras y de las que de verdad se habla en todas las estadísticas acerca del accidente de Chernobyl. Sin embargo, pues sí se le puede atribuir que el efecto colateral fue el que de verdad mató a todas las demás personas. Pero pues ya les dije, es imposible saber si de verdad fue por el accidente o ya había algún otro gen degenerativo en la familia y por eso nacieron más niños con cáncer. Sin embargo, pues es medio tonto negar que el índice de personas que nacieron con alguna malformación o con cáncer o el número de personas que murieron por cáncer aumentó después del accidente de Chernobyl. Por lo que si bien podría ser estadísticamente imposible de saber exactamente si son, pues se la podrían atribuir al accidente, pues no sé, se me hace como una coincidencia demasiado grande que no se tomen en cuenta esas víctimas o esas personas con cáncer, pero pues ya son cosas de instituciones internacionales y de estudios de universidades y lo que sea, pero es una coincidencia bastante grande que se debería de tomar en cuenta. De hecho, para hacerlo un poquito más perturbador, diría Dross, alrededor de 300,000 a 600,000 liquidadores. Los liquidadores, para darles contexto, eran personas las cuales fueron contratadas pues para controlar todo el incidente de Chernobyl, ya que no se acabó en un día o dos. En realidad, para controlar todo este accidente se tardaron años. Se tardó años en lograr que este accidente pues dejara de ser un problema para la salud pública y la salud del mundo entero.
por lo que sí, se tardaron un chingo. Y durante los años entre que se construía el primer sarcófago, ya que pues para controlar que la radiación se siguiera propagando, se tuvo que construir un sarcófago de granito y hormigón, no recuerdo, ahorita lo voy a ver, pero para construirlo se necesitaba pues mano de obra humana. ¿Qué fue lo que pasó? Pues fueron alrededor de 600,000 personas máximo las que estuvieron trabajando ahí. En realidad hacían turnos como de 5 a 7 minutos, pues porque la radiación era tan alta que pues no podían estar muchísimo tiempo ahí. E incluso pues sus